Primeramente, saludarles a todos, a todas. Bueno, en esta ocasión desde la virtualidad, estamos justo en una reunión del equipo de coordinación juvenil de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, así que estoy en la provincia de Misiones, pero bueno, esta posibilidad de la virtualidad, igual podemos estar en comunión. Es una alegría compartir este tiempo de reflexión conjunta, que sin duda creo que es de testimonio evangélico, de testimonio profético y de edificación de la Iglesia de Jesucristo en el Río de la Plata, pero también en todo nuestro mundo habitado, en toda la ecumene, sobre todo en este contexto. Y quiero primeramente agradecerle a Dios esta oportunidad de compartir con ustedes y también al equipo de la red, quienes me han convocado, me han convidado a participar de esta conferencia, de este coloquio, a través de un análisis y de una interpretación teológica pastoral que nos permita de alguna forma comprender y profundizar en ciertas claves de lectura o llaves hermenéuticas que nos inviten a la exploración de los textos. Específicamente, mi aporte será respecto a la declaración de Barmen en clave teológica pastoral. Según los criterios presentados por María Eugenia Hermida, me propongo entonces esbozar los motivos que me conducen a escribir y a reflexionar sobre esta temática, ya que según la autora, la geocultura en la que nosotros y nosotras emergemos como sujetos no es contextual solamente, sino también constitutiva. Y en términos epistemológicos, no opera solo ni linealmente en los objetos que estudiamos, sino, y sobre todo, prioritariamente en nuestra propia subjetividad y la de las otras personas con quienes trabajamos. En ese sentido, me propongo hacer una escueta descripción que ya Dani comenzó a hacer como forma de construir también un conocimiento desde un saber situado, como una invitación también en este tiempo pastoralmente a que lo podamos hacer cada uno y cada una. Entonces, a la declaración de Barmen y a este contexto actual en donde vivimos, lo observo desde mis ojos de mujer blanca, heterosexual, argentina, que pudo también acceder a un estudio superior y finalizarlo. Y esto fue posible gracias a una red, a un entramado como parte de mi iglesia que así lo posibilitó. Soy teóloga y pastora ordenada por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en ejercicio en dos comunidades de fe del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, a saber Quilmes y Florencio Varela. Estoy también cursando una maestría, como mencionaba Dani, en Trabajo Social en la Universidad Pública Nacional de La Plata. Y sugiero en esta mañana que a la declaración de Barmen podamos abordarla y sentipensarla también desde las siguientes claves de lectura. Propongo 4, pero seguramente habrá muchas más que podamos encontrar juntos y juntas. La primera clave o llave hermenéutica que propongo es desde la escucha y desde la vista. Y entonces, primeramente me pregunto, ¿dónde están puestos nuestros oídos y nuestra vista? Me pregunto también, ¿dónde han estado y están nuestros cuerpos? ¿Cómo ha sido el uso sistemático de la vista y del oído al servicio de la concentración del capital, de la colonización de los territorios y el disciplinamiento de los cuerpos? Creo que esta llave y estas preguntas nos habilitarán otros interrogantes. Por ejemplo, como recién Nancy lo mencionaba también, ¿quiénes son las personas que aparecen en la declaración teológica de Barmen? Si miramos a los referentes, son casi todos varones. Como mencionaba Nancy, hay una sola mujer. Entonces, preguntarnos también en este ejercicio que tanto nos han insistido nuestros profes en la educación teológica,
quiénes son las personas que no aparecen. Y aquí remitirnos al contexto y preguntarnos de quién o de quiénes no se podía hablar en la época. ¿Quiénes son las personas que están narrando la historia? Y hago estas preguntas porque no es casual que en la Europa del 1930 se estaba expandiendo también la primera ola de feminismo. Y también, a la par de esto, un régimen totalitario, genocida y fascista, como va a ser el nazismo. En este contexto donde se sitúa la Declaración de Barmen, la cuestión de la mujer se había convertido en un asunto político importante. Ellas, las mujeres, estaban reclamando acceso a la educación y al empleo, salarios iguales para los mismos trabajos, cuidado de los niños y salud, derechos políticos y sufragio completos, cambio en las leyes sobre el matrimonio, posibilidad de divorcio, entre otras. La organización más poderosa de las mujeres feministas liberales fue la Federación de Organizaciones de Mujeres Alemanas, que pasaría a su modo más militante entre los años 1890 y 1920, que estaba guiada de alguna forma por las críticas teóricas a las prácticas patriarcales. El periodo de represión y terrorismo del régimen nazi, guiado por Hitler, disolvió la Federación de Organización de Mujeres Alemanas en el año 1935. Y el debate político, incluso en los círculos privados, se convirtió en una actividad peligrosa para ellas. Expresarán algunas de las mujeres intelectuales participantes de estos círculos, aquellas que se salvaron, que entonces se pudieron salvar por guardar silencio. Y digo, a propósito, que no es casual, ya que podemos trazar un punto de comparación con el crecimiento de la cuarta ola del feminismo en el Río de la Plata, con una fuerte presencia de las mujeres jóvenes, empoderadas, que están a su vez entrecruzando luchas en planos interseccionales y entonces levantando banderas y creando puentes entre luchas feministas, ecologistas, antirracistas. Si nosotros y nosotras consideramos que los fundamentalismos religiosos legitiman a las extremas derechas que crecen no solo en nuestra región, sino a lo largo y a lo ancho del mundo, quiero invitarles entonces a revisar la categoría de estar resentidos con algo, o aquellos motivos que nos llevan a estar en contra de alguien. Entonces, les animo a la pregunta o a las preguntas de saber en contra de quién estamos, en contra de quién o de quiénes están las personas en las comunidades que pastoreamos. Veo aquí en el auditorio que hay pastores y pastoras también. ¿Por qué pregunto esto? Porque el discurso resentido va creando víctimas. Y así entonces vamos resentidos en contra de las mujeres, aquellas mujeres que promueven la interrupción voluntaria del embarazo, en aquellas mujeres que han llamado feminazis, en aquellas personas que se categorizan como negros, vagos. Vamos en contra de los evangélicos, vamos en contra de los árabes, de los migrantes, y así vamos andando con una categoría negativa de la otredad. Entonces, cuando alguien se siente víctima de algo, o se siente resentido con algo, o está en contra de alguien, hay un enemigo y entonces podemos justificar cualquier agresión. Porque si el otro es un enemigo a quien puedo agredir porque es culpable, nos va a decir Judith Butler que es aquella persona cuya muerte no es llorable. En este escuchar y hacer audible, hemos de propiciar y practicar lógicas que no sean extractivistas, lo cual supone una implicación desde el inicio de nuestro caminar y de nuestro acompañamiento. Esto implica co-construir nuestros interrogantes y nuestro acompañamiento pastoral
intentando también articular con los sectores populares, con los colectivos feministas, con las juventudes, con las otredades con quienes queremos construir alianzas y conocimientos, intentando poner nuestros oídos y nuestra vista en aquellos grupos y colectivos que están ausentes o silenciados. Una lógica no extractivista, como la que proponemos, no quedará solamente ligada entonces a divulgar resultados o a mostrar cómo ha sido tal o cual acompañamiento o investigación, sino que también nos habilitará la pregunta de cuál es la necesidad de eso, en términos de poder aportar a las disputas por el acceso a derechos, para que en todo caso estos procesos puedan habilitar experiencias comunitarias y pastorales que sean significativas, que sean respetuosas, que sean reparadoras y que generen lazos y que propicien el compartir de saberes que todas las personas tenemos, en términos freirianos. Cito, en este caso, a la teóloga brasileña Nancy Cardoso, que a su vez habla de otra mujer biblista palestina, Grace Al-Zubbi, que sugiere en su libro Leyendo Ruth como mujer palestina, que la historia de Ruth nos abre un camino para la inclusión amorosa de las mujeres marginadas en la Iglesia, en la sociedad y en el mundo académico. Estas esferas y círculos en los que las mujeres pueden influir sabiamente y tener un impacto completamente más allá de sí mismas, no debería ser exclusivo solo de mujeres que tengan un determinado color o raza. Toda mujer debe tener la oportunidad de crecer y marcar la diferencia sin tener que sentirse incómoda, excluida, obstaculizada o no deseada. Como segunda llave, propongo que podamos trabajar fuertemente en la legitimidad y la legitimación de nuestro campo específico de la teología hoy. Trabajar fuertemente en la legitimidad y legitimación de nuestro campo específico de la teología hoy. ¿Cómo es y qué significa ser ministras y ministros de la palabra y los sacramentos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Latinoamérica y en el mundo? ¿Cuáles son esos desafíos actuales? Tal como afirma Susana Casaniga en un seminario sobre legitimidad y legitimación del campo disciplinar, consideramos que toda legitimidad, sea en relación con lo político, con los discursos o de los campos disciplinares profesionales, como es el que nos ocupa, es producto de construcciones histórico-sociales. De esta manera, no se obtiene de una vez y para siempre, sino que también puede perderse, por lo que el proceso de legitimación es constante. En este sentido, será importante, y sobre todo en este tiempo, también ante regímenes fascistas que se atribuyen, tal como en el gobierno de Hitler, el carácter mesiánico, señalar y no ceder ante los fundamentalismos religiosos, no contemporizar con esos discursos, defender nuestros derechos, hacer teología junto con las comunidades en donde pastoreamos, sistematizar, confrontar, escribir esas experiencias, narrar, releer una y otra vez los textos bíblicos en comunidad, estudiar, hacer catequesis, buscar y rebuscar aquello que es específicamente nuestro en el hacer teología. Crear espacios, así como este que está propiciando la red, que sean puntos de encuentro, que sean puntos de partida, hacia eso nuevo que se está pariendo en el continente y en el mundo ecuménico. Porque sí, porque creemos en el reino de Dios y creemos, como reza la Escuela de Ministerios de la Red, que está haciendo nuevas todas las cosas. Creemos en medio de este tiempo, pero eso implica también ponerle contenido, argumentos, producción, y no hablo de producciones que sean nacidas solamente en la academia. Hablo de la teología elaborada con la gente,
teología que emana de los pueblos, puesta en tensión con el saber académico. Considero también que el pastorcentrismo, que a su vez promueve un absoluto y en muchos casos está también ligado al adultocentrismo, y trazo acá un paralelismo, como lo estamos notando también en el mundo político partidario, promueve la centralidad de algunas figuras y la dificultad de la transición de los cuadros, de las personas. Yo creo también que es propio, por lo menos en la Argentina, de que nos falten 30.000 personas que han sido desaparecidas con la última dictadura militar, lo cual no es saludable para ningún campo disciplinar y hallamos ahí un hueco de liderazgo. En tal sentido, también considero que necesitamos pensarnos de forma urgente, de forma evangélica, de dos en dos. En equipos necesitamos pensarnos en rondas interdisciplinarias, porque las dificultades que abordamos son complejas. Por lo tanto, las elaboraciones a partir de los acompañamientos pastorales han de ser enfocadas desde diversos puntos, disciplinas y saberes. Creo que nos enriquecemos mucho más en la diversidad y no en el monocultivo. Entonces, será allí también, en la tarea interdisciplinaria, donde lo nuestro específico del campo disciplinar como teólogas y teólogos, pastoras y pastores, sumará como una parte más de la edificación. Como tercera llave propongo que nos animemos a una voz profética, coherente y consecuente. Me animo a compartir con ustedes que veo con preocupación y dolor que la ideología sionista presente en el cristianismo utilice la Biblia para avalar la ocupación ilegal que mantiene el sionismo israelí sobre Palestina desde hace más de 76 años, y el apartheid más el genocidio en curso. Hemos de animarnos a decir también, así como fue en Barmen hace 90 años, nosotros y nosotras, no en nuestro nombre, no en nombre de la Biblia. Y quiero decir que cuando nos pronunciemos y nos pronunciamos de esta manera, no es antisemitismo lo que estamos haciendo, no es ausencia de una condena a Hamás. Quiero decir que esto es confesar a Jesucristo, afirmando que el mensaje bíblico que promovemos como movimiento cristiano es un mensaje de justicia y paz entre las personas y con la creación. Y que nosotras y nosotros para nada creemos en un Dios que promueva un discurso violento, que legitime ni este ni ningún genocidio, ni ninguna injusticia en ningún lugar del mundo. Porque mientras estamos acá, reunidas y reunidos, mientras tanto continúa aconteciendo el genocidio en Gaza, que asesinó ya a más de 40.000 personas, contando desde el 7 de octubre. Un 70% de ellos mujeres y niños, con más de 100.000 personas heridas y 2 millones de personas desplazadas por la fuerza, lo que equivale al 85% de la población de Gaza. 10.000 personas desaparecidas bajo los escombros, 3 iglesias cristianas destruidas, 20 hospitales de un total de 36, totalmente destruidos, 130 ambulancias, 60% de las viviendas de Gaza destruidas, 1.200 mezquitas, 76% del sistema escolar, y sigue la cuenta. Mientras tanto, nuestro mundo sigue girando sin que las iglesias, los y las ministras de la palabra, las instituciones, tomemos real dimensión de las necesarias campañas pacíficas de boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, tal como fue cuando el régimen del apartheid en Sudáfrica estaba en curso. Necesitamos declarar nuestras iglesias y comunidades de fe libres del apartheid. Asumir a su vez las consecuencias que implica de construir un discurso victimista, que puede luego legitimar teologías que en nombre de Dios
sean capaces de defender y llevar adelante un genocidio, como lo fuera durante el régimen nazi. Necesitamos entonces construir otras narrativas a partir de otras experiencias y testimonios, tal como nos dirá Pilar Cancelo en su libro Palestina, la metáfora de los árboles. En una lógica de miradas sur-sur, América Latina y Palestina son dos empresas coloniales basadas en mitos fundacionales similares. En ambos casos, la misión de civilizar, la superioridad blanca y la idea de tierras vacías. Los hombres y mujeres con quienes dialogué pidieron una sola cosa: cuenten lo que ven. Y añado, lo que hemos visto y oído se trata de una ocupación colonialista, ilegal, que no tiene fin en Palestina, sino que continúa avanzando en nuestros territorios. A modo ilustrativo, ya son 12 las provincias argentinas que tienen acuerdos con Mekorot, la empresa israelí que roba el agua de los palestinos. Me pregunto entonces, ¿hasta cuándo guardaremos silencio? ¿De quiénes no se puede hablar en esta época? No se puede denunciar al sionismo porque si no vas preso. Entonces, hermanas y hermanos, claramente estamos ante un poder maligno, o si no, ¿por qué no se puede hablar o denunciar su accionar genocida? Nuestra voz profética, coherente y consecuente, no puede ser parcial. Y sí, seguramente eso va a tener consecuencias. Posiblemente se caigan algunos financiamientos, se desvinculen algunos aliados, nos van a estigmatizar, pero habremos estado del lado de las víctimas, reclamando por la libertad de las y los palestinos. Y no habremos guardado silencio cómplice y ensordecedor. Como cuarta y última llave, propongo que podamos organizarnos en la diversidad, vivir en el ecumenismo. Y aquí digo que necesitamos consensuar algunas aproximaciones, algunos acuerdos parciales. Quizás no van a ser acuerdos maximalistas, pero podemos y necesitamos avanzar en consensos. Siendo la declaración teológica de Barmen uno de nuestros puntos de partida, también hoy creo que necesitamos hacer el ejercicio de contextualizar este tiempo socio-eclesial. Observar cuáles son las articulaciones presentes en nuestro territorio y si no existen, poder gestionarlas. Preguntarnos, ¿cuáles son nuestros vínculos en el mundo ecuménico? Fortalecer las alianzas será imprescindible. Crear lazos, animarnos de nuevo a la otredad. Tal como ayer, también hoy necesitamos atornillar el mundo en la dirección de Jesús, tanto en lo micro como en lo macro. Y necesitamos hacerlo en la diversidad. Necesitamos sistematizar estas experiencias para crear otras narrativas posibles. Hemos de propiciar y asistir a encuentros donde se ejercite la memoria comunitaria en un tiempo donde se nos insiste en borrar nuestra memoria. No casualmente el COVID tuvo algo de esos efectos, ¿no? Esto nos recuerda una y otra vez la gracia de ser parte de la historia de la salvación. Invito a que podamos recuperar con nuestra gente en las comunidades de fe cuál ha sido y cuál es la intervención de Dios en la historia. Narrar nuestras propias historias de fe. Creer en tal potencia, tal como fue la narrativa antiimperial que promovió Jesús y el movimiento primitivo cristiano. Creer y crear desde la palabra otras situaciones posibles. Y les invito a que podamos hacer esta tarea con coraje, con esperanza, con organización y en el mundo ecuménico, que lo podamos hacer siempre en comunidad. El Sínodo de Barmen hizo el ejercicio de explicar teológicamente la situación presente de la Iglesia, intentando a su vez permanecer fieles a esa diversidad de confesiones. Esas personas que estuvieron ahí presentes, que hicieron y que hacen a la Iglesia, no pudieron guardar silencio en tal momento. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Así reza Jesús en el Evangelio que nos acompañará
mañana, según el leccionario ecuménico trienal. Hermanas y hermanos, deseo que así sea, que estas reflexiones que emanan desde nuestro compromiso con su Evangelio sean sal y luz, que sean levadura fresca que pueda fermentar la masa de los pueblos oprimidos y violentados de hoy, de nuestros contextos. Porque no, nosotros y nosotras tampoco podemos guardar silencio. Que así sea y que nuestro buen Dios nos guíe y nos ilumine en esta tarea. Amén.